Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos ahora con la visita que ha acaecido esta mañana. Así como les decíamos al principio de la tertulia, tenemos los primeros espadas ya que se van decantando por nuestra provincia. La verdad es que van en un itinerario pues muy abigarrado. Prácticamente hay 3 visitas, 3 geografías diferentes por cada líder cada día. O sea que, bueno, Pedro Sánchez lo tiene más fácil porque con el Falcon, ¿no? Sí. Con el reactor, pues sí. Pero los demás es que tienen que ir por... Bueno, también había otros que utilizaban el Mister. Sí, claro. O sea que... Efectivamente. Antes había Mister, ahora hay Falcon. Bueno, pues Pablo Casado ha estado hoy en Almería, el candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Popular, y ha estado pues visitando el centro de la ciudad a pie con el resto de los candidatos, como vemos ahí, en compañía de Gabriel Amat, presidente del Partido Popular. Ahí se ha detenido en la puerta de Purchena con el alcalde, el candidato también al Senado, número 1 al Senado, al Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía Pablo Casado, porque sí, Pablo Casado, a diferencia de Pedro Sánchez, sí tenía mensaje para Almería y para los almerienses. Y tenía un mensaje muy claro. El mensaje era de las listas de espera. Las listas de espera en sanidad. Ahí le vemos con Pedro Caparrós, de Caparrós Natur, que precisamente el viernes pasado celebraba el 35 aniversario de esta empresa almeriense que se conoce en medio mundo y que está distribuyendo unos niveles de calidad muy importantes en sus productos y en la línea logística, etcétera. Bueno, pues como vemos, dos facetas que ha cubierto, el de la sanidad y el de la agricultura. Vamos a empezar por la sanidad, ya que Pablo Casado hablaba de las listas de espera y cómo solucionarlas de forma eficaz. Nos hemos encontrado, el gobierno del Partido Popular, 5.000 millones de euros defraudados por 500 altos cargos sindicales de la izquierda y del PSOE, y al mismo tiempo 500.000 andaluces que no existían en la lista de espera, más que para ellos, para su operación, para su dolencia, para su prótesis, para su problema. Pero a la Junta le daba igual. Se va a acabar poniendo en marcha los quirófanos por las tardes, concertando con quien haga falta para que haya más capacidad quirúrgica y de evaluación o de tratamientos, y sobre todo devolviendo la dignidad a esta tierra que no merece, como en lo más básico que es la sanidad, cuando peor lo estás pasando, te toman el pelo escondiendo tu expediente e intentando tapar un problema que era absolutamente vergonzoso. Ahí lleva razón, porque desde luego ha sido lo de las listas de espera, ocultar, manipular y bueno, pues hacer las perrerías que han hecho con las listas de espera ha sido tremendo. Claro, es el ejemplo exacto de la frase echa la ley, echa la trampa. Sí. Andalucía es una de las pocas comunidades que tiene el tema del control de las listas de espera, pero eso, echa la ley, pues echa la trampa. Ahora ya hemos echado la ley, ahora vamos a someter a control las listas. Ahora, bueno, pues buscamos la forma de que no sea verdad. Bueno, lo cierto que en la crisis del 2007 al 2017, mientras que en el País Vasco hubo un incremento del 11% del gasto sanitario, en Andalucía hubo una reducción del 3%. Y en el 2017 el gasto del País Vasco respecto al andaluz por persona era de 564 euros menos. Es decir, nosotros tenemos un déficit sanitario importante. Si realmente este nuevo gobierno es capaz de reequilibrarlo y de mejorar todo ese tipo de cosas, yo creo que será un gran logro perceptible por todos los andaluces. Yo recuerdo que le hice una entrevista a Maribel Sánchez, la actual delegada del gobierno andaluz, en la campaña electoral, y una de las preguntas que le hice fue ¿a qué será lo primero a lo que le meta mano Juanma Moreno si es presidente de la Junta de Andalucía? Y me lo dijo clarísimo, al tema de sanidad. Dice, es lo que más nos preocupa. Y visto así, o sea, es que desde que empezó el primer tema que empezaron a mover fue el de la sanidad, el endoscopio aquí, por ejemplo. Sí. O sea, en Almería, o sea que las perlas eran perlas cultivadas, ¿no? Ya, sí. No eran perlas de verdad buenas, ¿no? Pero o sea, tuvieron la desfachatez, y eso no se me olvida nunca,
de decir que los recortes de Rajoy son los que habían propiciado esto. Y realmente, efectivamente, el gobierno de Rajoy aplicó recortes, pero en la sanidad, donde tenía yo la autonomía plena, el problema estaba en que los recursos los dedicaban a otras cosas. Claro. Es decir, eso es lo que tiene que quedar claro. Es decir, que hemos padecido una administración nefasta. Sí, esa es la palabra, ¿no? Mira, yo os puedo dar, si queréis, los años en los cuales que no ha habido ni incremento y cómo se redujo en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014, y ya en esos años ya estaba el presupuesto a nivel nacional bastante equilibrado. Pero, o sea que de alguna manera no deja de ser una excusa. Voy a eso, a lo que decía Andrés. Mira, yo soy muy defensor de la autonomía y creo que además deberíamos tener más autonomía de la que tenemos. Porque autonomía también es responsabilidad. Y entonces, a mí, como andaluz, defensor de la autonomía de Andalucía, pues me fastidiaba mucho cada vez que se acusaba a Rajoy de este tipo de cosas. Por una razón muy simple, porque es verdad que había recorte. Claro que había recorte para todo el mundo. Pero ahora tú, como autonomía, que la sanidad depende de ti, tú decides en qué te lo gastas y cómo te gastas ese dinero. Y hombre, pues tú verás, pues claro que te viene menos dinero, pero es como hacia las listas de la dependencia. Claro, vamos a ver, si yo empiezo a admitir en el sistema a todo el mundo y digo, es que el gobierno central no me da dinero. No, vamos a ver, es que esto se paga entre el gobierno central y el autonómico, pero habrá que tener de acuerdo a ambos sobre cuál es el gasto y cuánta gente va a recibir esa prestación. Porque no puedes tú estar admitiendo a todo el mundo, el gobierno central no te lo admite por sus propios criterios, y le dices, es que no me da lo que me debe. Bueno, es que tú has pactado otra cosa. Claro. En fin, ibas a decir, Andrés. No, realmente es redundar en lo que ha dicho Rafael. Es una administración que no ha respondido a los intereses generales, ha respondido a un criterio partidista y sobre todo muy discrecional. Es decir, que ha dejado al margen el interés general, y yo creo que ese es el gran pecado que ha tenido la Junta de Andalucía. Es decir, montar una serie de organismos, entidades, etcétera, que drenaban recursos a la administración andaluza para beneficio de unos pocos o para beneficio de determinadas personas, y constituir lo que se ha constituido una red clientelar que permitiese mantenerse en el cargo el mayor tiempo posible. Y ese es el modelo que soy, y no nos engañamos. Es decir, lo triste es que como no se corrija esto con la contundencia que es necesaria y evite el Partido Popular en caer en las tentaciones que estas situaciones pueden ir generando, pues la verdad, la situación puede ser muy delicada, ¿eh? Bien, también ha hablado Pablo Casado esta mañana sobre los índices de paro. Los índices de paro que no han sido muy positivos. Vamos a escucharle. Y hoy conocemos las cifras del paro. Y estamos en el peor dato de marzo desde 2014. Repito, desde hace 5 años no veíamos una creación tan baja de trabajo en marzo desde el año 2014. Por tanto, lecciones de crear empleo a un partido que cuando ha gobernado Zapatero ha destruido 3,5 millones de empleos. Lecciones de un partido que con Felipe González no consiguió crear desde el 82 al 96 ni un solo puesto de trabajo neto en España, y que esas lecciones se las den al partido que creó 5 millones de empleos con Aznar y 3 millones de empleos con Rajoy, es algo que no vamos a tolerar. Bueno, Jorge, ¿qué te parecen esos datos? Bueno, partiendo de la base que aquí los partidos políticos y los gobiernos no generan puestos de trabajo. Únicamente o los dificultan, o los posibilitan, o los facilitan. Ya, es que eso es lo que iba a decir, que realmente ni Rajoy ni Aznar crearon puestos de trabajo. Sí, crearon condiciones para que... Claro. Y que el anuncio de que se iba a tocar la reforma laboral pues pone en peligro ese tipo de cosas. También es cierto que no vale con eso, es decir, ni por parte del PP ni por parte del PSOE, es decir, seguimos con un concepto clásico, lo he dicho ya 1000 veces, de los presupuestos y tal, y los retos de futuro son muy importantes, y si seguimos así, pues seremos un país de servicios con sueldos muy bajos y que realmente no repuntaremos
Eso es lo que yo pienso. Pero Jorge, volvemos al principio. Es decir, porque no se ha primado una educación de calidad y la demanda del mercado ha sido ajena a la formación que se estaba produciendo por parte del Estado. Un divorcio total y absoluto entre universidad y empresa. Has tocado un tema con el que yo me siento... vamos a ver. Es decir, el primer gran problema para mí es el marco que se hizo de la universidad. No se ha parado de presumir de que estábamos ante la generación más preparada, y yo siempre digo que no, que estamos con la generación más titulada y menos preparada. Se ha puesto como un drama que muchos universitarios tengan que salir cuando realmente eso es abrir horizontes. Y en cambio, hemos tenido a la formación profesional como el pelotón de los tontos, de los torpes. No se ha hecho una vertebración para que se pueda pasar a base de créditos de la formación profesional a la universidad, pero que en el momento que parase cualquier persona tenía un oficio. Y nos hemos encontrado que en las épocas buenas eran rumanos, bielorrusos, o sea, de todas las nacionalidades, menos españoles, en los puestos de profesionales. Teníamos mucho peón español, gente sin alguna formación, y muchos universitarios, pero que no estaban preparados para ser un buen... bache del oficio. Los oficios estaban... Por lo tanto, quiere decir que nosotros tenemos ahí un problema serio, Es decir, no, es que no hemos hecho una formación de calidad. Naturalmente, porque se ha dado la receta del café con leche para todos. Y la enseñanza superior es eso, superior, para los mejores y los que trabajan más. Y no, venga, todo el mundo con becas, todo el mundo a estudiar carreras como ahora. Después ves cuál es la oferta de carreras y dices, ¿para qué va a servir esta carrera? O sea, en esta Universidad de Almería tenemos una carrera que es el licenciado en Administraciones Públicas. Hazlo LADE o bien hazlo licenciado en Derecho, y que después haya un posgrado para que se especialice en eso, porque si no, estás diciendo, usted va a ser funcionario, y si los ordenadores, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, reduce el número de funcionarios públicos, ¿qué ocurre? Que está destinado al paro. Porque claro, cuando hablamos de funcionarios, de incremento de funcionarios, los médicos son funcionarios, los policías son funcionarios, los profesores, exactamente. Por lo tanto, pero en cambio, las tecnologías hacen que sean menos necesarias personas sentadas en una mesa moviendo papeles, y en cambio hacemos una carrera para eso. Quiere decir que ahí yo soy bastante discrepante y bastante intolerante en esos criterios. Yo lo que quería decir, por lo que comentabas precisamente tú, de que los gobiernos ni crean, pueden llegar a destruir, ¿no? Pero no crean empleo, sino que facilitan las condiciones. Claro. Y luego la parte política de cómo cada uno se pone las medallas que le vienen en gana. Decía Pablo Casado los datos del paro. Bueno, resulta que en Almería el paro ha bajado este marzo hasta niveles no registrados desde abril del año 2009. Es decir, tenemos ahora mismo el paro, los niveles de paro que teníamos hace 10 años. Es decir, está bien. O sea, en Almería no ha ido mal. En España no ha sido así. Entonces, muchas veces, que a lo que voy de los políticos... la campaña agrícola te hace fluctuar. Pero incluso así estamos hablando del año 2009. Mientras el turismo y la agricultura estén funcionando, Almería tiene un índice bajo de paro. Tiene turismo en Málaga y también tiene agricultura. Málaga tampoco va mal de empleo. Pero mira, utilizar un solo indicador para definir una realidad socioeconómica es un disparate. Sí, claro, eso es cierto. Claro. Es decir, si eso es lo que voy. Es decir, que es que los políticos, y cuando hemos tenido gobiernos, ahora teníamos PSOE en Andalucía, Gobierno Popular en Madrid, veíamos cómo aquí, si en Andalucía bajaba el paro, enseguida salía Susana Díaz a decir: gracias a las políticas del Partido Socialista baja, porque... Y eso que tenemos al PP en Madrid. Bueno, cuando en los dos casos, o sea, cuando pasaba al revés, que en Andalucía aumentaba el desempleo y en el conjunto del Estado mejoraba el empleo, era justo al revés. Claro, en Andalucía baja porque las políticas del PSOE...
Es decir, que es que... Yo lo veía muy claro cuando todos los meses me traían la estadística del paro. Yo, la verdad, que esto era un dato que tampoco le prestaba mucha atención, que los medios de comunicación se la daban. Porque yo sabía la verdad. Es decir, vamos a ver, finaliza campaña electoral, hay cualquier problema, pues lógicamente eso, con la campaña de agricultura, todo eso se va reflejando. El aumento de la contratación laboral tampoco, porque era una contratación laboral muy precaria. Es decir, no hay una solidez en la creación de empleo para permitir que esos datos puedan ser definidores de una realidad socioeconómica, en absoluto. Entonces hay que ver otros indicadores, que es lo que uno tiene que estar analizando. De ahí que efectivamente estemos utilizando con criterio de conveniencia un dato que no es nada más que eso, un dato, que no refleja en absoluto una realidad socioeconómica, sino un aspecto de la realidad que hay que ponerla en comparación con otros. Y eso es todo. Muy bien, pues eso es todo. Eso es todo, porque nos tenemos que marchar. Muy bien. Eso es todo, amigos. No, se acortáis de cartón. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Sí. Hasta la semana que viene. Que seamos todos buenos. Exactamente, buenos y benéficos. Igualmente te digo, Jorge, y bueno, para mañana tenemos algo en Noticias de Almería. Pues ya veremos. Ya veremos, hombre, claro, ya lo veremos. Lo veremos ya de madrugada, seguramente. Sí. ¿Tiene algo, algún pelotazo? Algo habrá. Siempre hay algo. Pero tranquilidad, nos movemos siempre. Sí, no hay nada grave. Los cauces de la tranquilidad. Grave, sí. Bien, sosegado, información sosegada. Bueno, saludos, amigos, y mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Muy buenas noches.